Muy bien. Les decía que vamos a concluir. Por aquellos que no pudieron ver el tema de diagnóstico, lo subimos a la plataforma, pero quería que reforzáramos este aspecto para poder unificar los criterios que se utilizan. Pues fundamentalmente quiero recordarles que medimos especialmente dos estructuras. También se observa el cemento y el ligamento periodontal, pero a las que más hacemos énfasis en la observación es en la encía y el hueso alveolar. La encía dijimos que tiene una consistencia firme, tiene un surco de 0 a 3, y el hueso está a 1 o 2 milímetros de la unión esmalte-cemento, el margen alveolar. Está cerca de la unión esmalte-cemento. Esto es lo que se ve en radiografía. La unión esmalte-cemento y la altura de la cresta, que es el margen alveolar, ¿verdad? Muy bien, esos aspectos complementados con el tejido blando que debe llenar todos los espacios, terminar en forma delgada, en forma de filo de cuchillo, no sobresalir del esmalte. Eso es y estar en la unión esmalte-cemento. Esa es una de las condiciones importantes, ¿verdad? No sangrar cuando se sondea. Esos son aspectos fundamentales. Entonces, hay varios signos que vamos a evaluar. El surco gingival es uno de ellos. Y en cuanto al surco, lo que vemos es su profundidad. Al momento de colocar una sonda, pues es normal que se pueda ir de 0 a 3 milímetros. Yo he tenido varios casos en donde no podemos entrar ni siquiera a 1 milímetro en el surco. Y eso es algo, pues, admirable, ¿verdad? Que sea tan firme, tan delgado el margen que no permita meter la sonda que mide más o menos 0.6 de milímetro. Entonces, cuando no logra entrar, pues ¿para qué forzarlo, verdad? De 0 a 3 es el valor normal. Si hay mayor de 3 milímetros, entonces pensamos en dos alternativas. Puede ser que la encía haya crecido, que tenga un agrandamiento de encía, y eso podría estar asociado con gingivitis. O puede ser que se esté perdiendo hueso, y eso está asociado con periodontitis. ¿Cómo hacemos esta diferencia, jóvenes? ¿Cómo podemos ver si es agrandamiento o si es pérdida de hueso? ¿Con una radiografía? Excelente, la felicito, Mercedes. Así es. Entonces, podemos observar un periodonto sano, un surco sano de 0 a 3, y la altura del hueso ideal es de 1 a 2 milímetros de la unión esmalte-cemento. Ahora bien, si este surco, aunque no está profundo, sangra, pues uno afirma que hay un proceso inflamatorio, porque ya se está desorganizando el epitelio interno. Entonces, el sangrado puede ocurrir en un surco pequeño o en uno grande. Entonces, el sangrado es el signo más importante. Por supuesto que también está el color, el tamaño y todo lo demás, pero el sangrado es el signo más importante que indica inflamación aguda. Ahora bien, si encontramos una bolsa de 5 o en este caso 7 milímetros, si encontramos una bolsa de 7 milímetros, pero el hueso está sano y está a 1 o 2 milímetros de la unión esmalte-cemento, entonces decimos que esto es producto de un agrandamiento de encía. Ahora, si este surco sangra, pues siempre el concepto va a ser que hay una inflamación aguda porque hay ulceración en el epitelio, ¿sí? Esto es compatible con un proceso de gingivitis porque no hay destrucción de hueso. ¿Alguna duda hasta ahorita? Este es un ejemplo. Aquí muy probablemente vamos a encontrar valores mayores de 3. Pueden ser 4, 5, 6. Pero si no hay pérdida de hueso, no podemos decir que sea un caso de periodontitis. Entonces, aquí vemos que hay color aumentado, tamaño aumentado, sangrado al momento de sondear, y eso no es compatible con periodontitis si el hueso está a una buena altura. Ahora bien, el sangrado, insisto, es el signo de inflamación gingival aguda, que hay ruptura del epitelio, hay
conexión con el tejido conectivo. Esto al momento de colocar una sonda. Durante la gingivitis puede haber bolsas periodontales, pero se llamarían pseudobolsas cuando no hay destrucción de hueso. Repito, en una gingivitis pueden haber bolsas mayores de 3 o ser de 0 a 3. Eso no identifica totalmente una gingivitis. Puede ser de 0 a 3 o mayor de 3 cuando el tejido inflamado está aumentado de tamaño. ¿Qué diferencia hay con la periodontitis? Pues aquí siempre va a haber mayor de 3 milímetros. La diferencia es que a tomar radiografía, como decía Mercedes, vamos a encontrar pérdida de la laminadura, pérdida de la altura de la cresta, mayor de 2 milímetros, y esto es compatible con periodontitis. En conclusión, bolsa periodontal más pérdida de hueso radiográfica es periodontitis. Y eso es lo que esperamos que ustedes dibujen en su mapa mental, ¿verdad? Que combinen esos dos aspectos fundamentales. La bolsa periodontal y la pérdida de continuidad de laminadura o rarefacción ósea y disminución de la altura de la cresta. Y esas dos cosas son periodontitis. Ahora bien, en este caso, ¿qué diagnosticarían ustedes? Periodontitis. Muy bien, gracias Rebeca. Sí, estos números se supone que tienen 3, cada código de color tiene 3, entonces estamos hablando de 3 más 3, 6 y un poquito más. Entonces, ¿cuántos milímetros se han perdido del nivel de inserción clínica? Recordemos que el nivel de inserción clínica normal está en el cuello, en la unión esmalte-cemento. Ahí debería estar el epitelio de unión y la inserción de fibras. Entonces, si aquí ya no está a este nivel, sino está más hacia apical, ¿cuánto ha migrado el nivel de inserción clínica? ¿Cuántos? ¿No escuché? 6 milímetros. Gracias, Crista. Se cuenta desde la unión esmalte-cemento, que es donde debería estar insertado la encía al diente. Sí. Al fondo del surco. El fondo del surco ahorita está a 3 más 3 y un pelito más. ¿Cuántos milímetros? Un poco más de 6. Exactamente. Entonces, En el chat han colocado que 6 milímetros, mi doctor. Solo es tal vez de agregar acá que la sonda que se está mostrando en el dibujo no es una sonda de Williams, sino que es una sonda CP12, que cada marca representa 3 milímetros. Tal vez eso generó un poquito de confusión a algunos, pero esta no es una sonda de Williams, la que se muestra en el dibujo, ¿verdad? Es una PCP12. Y cada marca representa 3 milímetros, por lo tanto sí están en lo que decía el doctor López, que cada marca al sumar estas dos marcas serían 6 milímetros. Solamente, doctor, gracias. y gracias David, muy buen aporte porque, perdón Crista, que no hice esa especificación y usted consideró que era 1 milímetro cada una. Entonces, totalmente de acuerdo, en esta sonda, que es la que lamentablemente encontré en este dibujo, están codificada de 3 en 3. Cada código de color representa 3 milímetros. Entonces, de aquí para acá hay 6 milímetros de pérdida desde la unión esmalte-cemento. A eso se le llama migración de la inserción clínica. También se le dice en inglés pérdida de inserción clínica. En inglés se escribe LAC, LAC. Los attachment, ¿cómo era David? Los attachment, pérdida de inserción, puede ser LAC, alguna literatura lo pone como LAC o CAL, ¿verdad? Pérdida del sistema de inserción, ¿sí? Los attachment. Entonces, y se confunde mucho con esa terminología, con otro término que es nivel de inserción clínica, que en lugar de el signo significa level. Entonces, esas dos terminologías en inglés
son un poco confusas, pero ustedes deben estar claros. La pérdida de inserción clínica significa que ya no está en la unión esmalte-cemento donde le corresponde estar, sino que ahora está más hacia apical, ¿sí? En este caso se han perdido 6 milímetros más o menos en promedio, o pongamos un poquito más de 6. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Cuántos milímetros de inserción clínica se han perdido? Aumenté el tamaño de la encía. Igual 6. Muy bien, Gaby, la Excelente. felicito. Excelente, porque lo que estamos hablando es de que el nivel normal está aquí, ¿verdad? El hecho de que aumente la encía a este nivel y que ahora esté marcando tal vez 10, ¿verdad? No significa que sea el total de pérdida, porque se cuenta desde la unión esmalte-cemento. Excelente, no sabíamos ni cómo plantearlo, pero han sido muy pilas. Gracias, Gaby. Entonces, seguimos viendo que la misma cantidad es la que ha migrado el nivel de inserción clínica, ¿verdad? Esto, ¿cómo se compararía viéndolo en una radiografía, ¿verdad? El hueso ya no está a 1 o 2 milímetros, sino que ya está más o menos a 5 milímetros de la unión esmalte-cemento, o 6, ¿verdad? Muy bien. En radiografía, insisto, lo que podemos observar es la lámina dura. Por favor, eso es importante. Algunos me han estado escribiendo conceptos que no son los que estamos viendo. La radiografía observa tejidos mineralizados, ¿sí? En la radiografía no se observa ni el epitelio de unión, ni el epitelio interno, ni altura de papila, no se observa nada de eso. Por lo tanto, nuestra referencia en la radiografía es la unión esmalte-cemento y la altura de la cresta y la continuidad de la lámina dura, ¿sí? Cuando se pierde la continuidad de la lámina dura, sospechamos de que se está perdiendo hueso. Si además decimos la distancia que hay entre el hueso y la unión esmalte-cemento es mayor de 2, confirmamos que se está perdiendo hueso, ¿verdad? El hueso se mira más ralo, o en términos radiográficos se le dice que hay una rarefacción ósea. Y cuando esto se ve así, de una densidad más pobre, sospechamos que se está perdiendo hueso. El tejido mineralizado en este sector es menos denso que este, ¿verdad? Entonces, estos son los aspectos que vamos a observar, y si esto se combina con una bolsa periodontal, estamos frente a una pérdida ósea periodontal compatible con periodontitis. El otro signo es el sangrado. Ya dijimos que si hay más del 10% de áreas que se sondearon con sangre, hablamos de un caso de gingivitis. Más del 10% de áreas sangrantes representa un caso de gingivitis. Si solo es un punto, decimos que el paciente está sano y tiene un sitio de inflamación, pero no es un caso de gingivitis. El otro es el color y el tamaño aumentado, ¿verdad? Esos son aspectos que se pueden observar cuando sobresale del esmalte y hay un abultamiento del tejido. Decimos que hay edema, hay tumefacción, hay agrandamiento de la papila, se altera el contorno. Entonces, todos estos aspectos también se combinan y los pueden agregar en su mapa, ¿sí? El color, el tamaño, la consistencia es más blanda, como de un tomate maduro. En cambio, la encía sana es firme, no se mueve, no sangra, y el color es similar a la mucosa vecina, ¿sí? En este caso es un rosado pálido. Y volvemos al tema del nivel de inserción clínica, debería estar en la unión esmalte-cemento. Eso es lo normal. Ahora, cuando migra, cuando está a la mitad del diente o más abajo si es posible, ya se expone raíz. A esta migración apical del nivel de inserción clínica, si no hay bolsas periodontales, pues no lo consideramos una patología. Solo decimos que es recesión gingival, ¿sí? Porque expone raíz. Eso se llama recesión gingival, al hecho de exponer raíz dentaria. Aquí lo importante es ver cuánta encía nos queda. Si ya no hay encía adherida, pues eso preocupa, porque la oportunidad de que esta lesión continúe exponiendo raíz es grande.
Entonces uno rápido piensa en volver a colocar una banda de encía para que esto no continúe. Para medir cuánto hay de recesión, nos tomamos de referencia la unión esmalte-cemento hasta el margen gingival. Y esa cantidad de raíz expuesta es lo que se denomina recesión gingival. Se mide en milímetros. Ahora bien, la inserción clínica o LAC, la pérdida de inserción clínica o LAC, esto va desde la unión esmalte-cemento hasta el fondo del surco. En esta imagen, a ver si en esta no los confundo, ¿cuánto de migración de la inserción clínica? ¿Cuánto se ha perdido de inserción clínica? Consideramos que la sonda va de 3 en 3. ¿3 milímetros? 6 milímetros. Repito, cada código de Como color 11. representa 3 milímetros. Como 11. 12. Bien. Muy bien, 3, 6, 9, 10, 11, porque el 12 sería hasta aquí arriba. Están muy bien. Es 11 milímetros aproximadamente lo que se ha perdido, porque desde la unión esmalte-cemento hasta el fondo del surco. ¿Sí? Eso es lo que se ha perdido. Aquí debería estar insertada la encía, en la unión esmalte-cemento. Ese es el punto donde debería estar unida al diente la encía, con fibras y con su epitelio de unión. Entonces, aquí ya no está aquí, sino que está hasta 11 milímetros hacia apical, ¿sí? Ahora, ¿cuánto tiene de recesión gingival este caso? ¿2 milímetros? 1.5 ¿Es tal vez. milímetros? Sí, como 3 milímetros, 2 o 3 milímetros, muy bien, estamos muy bien. ¿Cuánto tiene de bolsa periodontal este caso? 9 milímetros. 9 milímetros. 3, 6, 9. Muy bien. Excelente, chicos. Estoy orgulloso de ustedes. Entonces, esos son los criterios que van a ir reafirmando cuando ya estén con el doctor. Este traspaso de lo gingivitis a periodontitis es algo muy sutil, pero ustedes deben tener la capacidad de diferenciarlo, ¿verdad? Para que después ya el doctor tenga la facilidad de seguir. Muy bien. Doctor, solo pues en el chat hay una pregunta de Dana, que gracias Dana por la pregunta, es muy ad hoc por el hecho de esa transición que estamos hablando en este momento sobre el tema de gingivitis a periodontitis. Y Dana pregunta, buenos días doctor, disculpe, ¿en una periodontitis existe menos sangrado que en una gingivitis? Muy bien, Dana. No, realmente no existe diferencia, Dana. Lo que ocurre es de que hay pacientes, que ya el doctor hablará de eso, hay pacientes que son fumadores, por ejemplo. Cuando un paciente es fumador, lamentablemente su sistema vascular periférico se colapsa, hay vasoconstricción periférica. Y entonces resulta que todo es isquémico. Y cuando uno sondea a un paciente que es fumador, no tiene sangrado, pero tiene unas bolsas profundas. Pero es uno de los pocos casos en lo que ocurre en este caso. Sin embargo, mientras mayor inflamación tenga un cuadro, mayor sangrado va a tener. Ahora, estoy hablando de inflamación aguda. Entonces, la inflamación aguda se manifiesta especialmente con ulceración del epitelio interno y el epitelio de unión. Entonces, cuando hay ulceración, uno pasa a la sonda cerca y los vasos sanguíneos que están en el tejido conectivo se rompen fácilmente, aparte que hay hiperemia. Pero hay estados donde reposa, por así decirlo, hay estados de exacerbación de lo agudo y otros que se vuelve crónico. Entonces, en esos estados puede ser que disminuya la cantidad de sangrado, pero si la bolsa está presente, sigue siendo una condición crítica. Nuestro objetivo siempre va a ser que no exista ni sangrado ni bolsa. Esos son aspectos fundamentales para que el periodonto tenga
conceptos de que está sano, ¿verdad? Que no haya ni bolsa ni sangrado. No sé si respondemos con eso la pregunta. Sí, Dana, Sí, doctores, dice, muchas gracias. Muy bien. hay otra pregunta, pero esa otra pregunta quizá la vamos a poder ir respondiendo mejor en la evolución de la clase de periodontitis, pero la voy a adelantar. Dice en el chat: buenos días, doctor. Entonces, al ver una pérdida de inserción, no exactamente es un signo característico de periodontitis. Puede ser por otras causas. ¿Cuáles serían? ¿Qué opina el doctor Castillo? Entonces, pues bueno, podríamos irla tratando la manera de irla contestando en el transcurso de la clase. Para ir adelantando, lo que sí es cierto es que sí, la pérdida de inserción clínica sí es un signo característico de la periodontitis. Es más, ustedes pueden ver en la literatura lo reporta la pérdida de inserción clínica, y como resultado de esa pérdida de inserción clínica o a consecuencia de la pérdida ósea, hay una pérdida de inserción clínica. Lo que sucede muchas veces es que puede haber, o lo que ha explicado el doctor López, es que puede haber una pérdida de inserción clínica en un periodonto sano, es decir, se ha reducido el tamaño de la inserción clínica, pero el periodonto puede estar sano. Entonces, muchas veces eso se puede dar como por otra causa, puede ser, por ejemplo, un cepillado traumático. Entonces, eso puede ser otra causa que genere pérdida de inserción clínica aún en un periodonto sano, ¿verdad? Pero tal vez para poder responder de mejor manera a la pregunta, vamos a ir desarrollando el tema. Pero le doy el tiempo, doctor López, para que termine ahí, me parece algo del mapa o el flujograma. Sí, solo básicamente ese repaso quería darles para darles más argumentos por si alguien no ha entregado su mapa o si el que ya entregó a través de este resumen que hicimos ve que hay deficiencias y lo quiere corregir, pues hoy es el último día para presentar ese mapa. Todos los que lo han hecho bastante bien. Solo nos interesa que ustedes mezclen los criterios para ir dilucidando, para ir concluyendo qué diagnóstico pueden obtener. Siempre que haya pérdida ósea vista en radiografías, sospechen de periodontitis y combínenlo con una profundización del surco. Si el surco es mayor de 3, no hay duda, estamos frente a un cuadro de periodontitis. Ahora, si la cresta está más baja de lo que corresponde, está a la mitad de la raíz, vimos en algunos casos así, pero no hay bolsas ni hay sangrado, a ese caso no le pueden decir periodontitis, ¿verdad? Es un caso en donde si no sangra y está sin surco profundo, pues es un caso estable, solo tiene recesión gingival. Entonces, esas son las complicaciones que se pueden dar y que ustedes pueden reflejar en su mapa, ¿sí? Para que a ustedes les sea fácil y para que cualquiera que lo pueda ver diga, está bien. Solo les pido, no lo hagan en forma de conceptos, ¿sí? No escriban en un lado, gingivitis, es una lesión inflamatoria generalmente asociada a placa bacteriana que se manifiesta con sangrado, al sondeo, aumento de color y todo eso. Eso no es lo que yo espero, sino qué pasos dan ustedes para ver si que un caso se inclina más hacia gingivitis, hasta periodontitis o hacia periodonto sano, ¿verdad? O solo a recesión gingival en un periodonto disminuido, pero sano. Entonces, todos estos argumentos, por favor, incluyanlos y fue un gusto compartir con ustedes. Vamos a seguir acompañando a los demás docentes, pero yo ya no voy a tener intervención directa, sino van a ser mis compañeros. Muchas gracias por sus atenciones y por participar con nosotros. Gracias. Feliz día. Es su turno, Bueno, doctor. Bueno, muchísimas gracias, doctor López, por estas clases que nos ha impartido, porque al final de cuentas, jóvenes, todos aprendemos en este proceso, realmente. Muy buenos días a todos, les doy la más cordial bienvenida a este nuevo módulo que estamos, o digamos, tema de este segundo módulo, que es el tema de periodontitis. Yo voy a tratar la manera de empezar la clase, pero me encanta que estén haciendo preguntas. O sea, aunque no las hagan verbal de manera oral, aunque no abran su cámara, pero me encanta ver las preguntas que están haciendo a través del chat. Y ya para dejar descansar un poco al doctor López, que ya desde julio viene ahí dando clases, voy a tratar yo la manera de
con su permiso, doctor López, de contestar algunas preguntas que hacen acá. Una de ellas dice, buenos días, doctor, con una consulta. El análisis radiográfico se realiza solo si clínicamente se observa alguna alteración como sangrado, recesión gingival o bolsa periodontal, o siempre tiene que realizarse, aunque se observe sano el tejido. Desde mi punto de vista, yo lo que contestaría a esa pregunta, Ana Elena, es que siempre tenemos que contar con la mayor cantidad de elementos de juicio para que puedas emitir un mejor diagnóstico, ¿sí? Es decir, aunque encuentres un periodonto sano, aunque no exista inflamación o signos de inflamación, aunque no exista hemorragia, siempre tenés que contar con un set de radiografías. Eso te va a dar mayores herramientas para poder llegar a un diagnóstico y luego, a partir del diagnóstico, poder emitir un plan de tratamiento mejor establecido. Por eso es que en la facultad no hacemos, digamos, una evaluación completa, sino contamos con toda la evaluación clínica, con toda la historia médica y con todo el apoyo radiográfico. Entonces, la respuesta es sí, definitivamente tenemos que contar con tanto la evaluación clínica como la información radiográfica. Está bien, doctor, gracias. Vaya, Ana Elena, voy un poco rápido para que podamos adelantar un poco más en la clase, pero voy a tratar la manera de contestar algunas preguntas. ¿Qué pasa, doctor, cuando hay sangrado y no hay más de 3 milímetros con el sondeo? ¿Aún se puede caracterizar como un tejido sano? Bueno, acá pues también el doctor López me podrá corregir. Ya no se podría considerar como un tejido sano. El doctor López les recalcó mucho en eso, que uno de los primeros signos clínicos que pueden manifestar, y la literatura también lo reporta, que puede manifestar una gingivitis es precisamente la presencia del sangrado, ¿verdad? Entonces no lo podemos considerar sano desde el momento que ya exista un signo clínico de sangrado. Espero, Yarelin, que haya podido responder ahí a tu pregunta. Luego me parece que Marlene pregunta una consulta. En el caso de periodontitis, ¿se llegase a tener un buen cuidado y a recuperar una encía relativamente normal? Porque hay daños irreversibles, pero llega a su color normal, podría decirse que volvió a ser un periodonto sano. No entiendo muy bien tal vez el planteamiento, pero entiendo que si una periodontitis puede ser reversible. Miren, una periodontitis que se trate, eso lo van a ver cuando ya estemos en el tema de tratamiento. Una periodontitis, digamos, que vuelva a existir una regeneración completa digamos, del soporte óseo en un 100%, muchas veces eso no se logra aún dando tratamiento. Pero sí se puede, incluso en una de las clases el doctor López lo explicó, sí se puede llegar a formar una laminadura, es decir, puede regresar a un estado estable o sano, digámoslo así. De que se vuelva a formar totalmente el hueso que se perdió es un poco difícil, pero sí en algunos casos, luego de dar tratamiento, sí podemos llegar a estabilizar el estado periodontal y el mejor signo para poder ver eso es la formación nuevamente de laminadura, ¿sí? Así puedo quedar con periodonto disminuido, pero sin bolsas ni sangrado. Bueno, yo creo que ahí está ya la mayoría de preguntas. Esperamos que hayamos podido resolverlas. Pero vean, jóvenes, nos encanta definitivamente que ustedes hagan sus preguntas. Si ustedes pueden abrir su cámara y hacer su pregunta y que todos la podamos escuchar, siéntanse en la libertad, siéntanse en la confianza. Nosotros somos un equipo de trabajo que no los vamos a juzgar por una pregunta. Yo realmente en este momento lo que quiero es que llevarlos otra vez a la facultad. Hagan de cuenta que están en su salón de clase. Hagan de cuenta que tienen a todos sus compañeros, que ustedes están hablando ahí, que ustedes están animados, que ustedes están haciendo bromas. Hagamos de cuenta que estamos en la clase. Hagamos de cuentas que yo estoy ahí nuevamente frente a una pizarra, que tengo mi cañonera, que tengo ahí la exposición de mi clase y que puedo hablar abiertamente con ustedes. Siéntanse en esa libertad de poderlo hacer con toda confianza, ¿verdad? La verdad es que aquí estamos nosotros para apoyarles. Nosotros estamos realmente ahí sí que somos como mediadores de este aprendizaje y lo que más queremos nosotros, más que ver que, es que me dejaron una tarea, es que la tengo que entregar muy rápido, más que eso lo que queremos es que todo lo que realicemos sea para su aprendizaje. Así es que jóvenes, les doy la más cordial bienvenida. Voy a compartir aquí pantalla para poder iniciar el tema. Bueno.
No sé si en sus computadores ya se logra ver la pantalla. Sí, se mira, doctor. Sí, doctor. Ah, bueno, listo. Entonces, bueno, vean, fíjense que en realidad hablar del tema de periodontitis es un tema que pudiera parecer muy complejo, pero vamos a tratar la manera de hacérselos de verdad lo más sencillo posible. Este tema lo vamos a ir desarrollando por medio especialmente de casos clínicos de pacientes que hemos tratado en la facultad o algunos en la consulta privada, pero el día de hoy no podemos entrar de lleno a ver casos clínicos si no tenemos claros una serie de parámetros clínicos que les van a servir a ustedes para poder emitir un mejor diagnóstico. Así es que, jóvenes, bienvenidos a este tema. Lo primero, yo espero, no sé si ya todos lo observaron, algunos videos que subí a la plataforma. En esos videos, pues ya les di una introducción de lo que es periodontitis, pero yo creo que también el doctor López nos ha ayudado mucho a recalcar sobre qué es periodontitis. Entonces, yo creo que ustedes ya tienen su propio concepto de lo que es el tema o el concepto de periodontitis. Entonces, lo que vamos a definir el día de hoy son los parámetros que nos van a servir, parámetros clínicos y radiográficos que nos van a servir para poder emitir o tener suficientes valores de juicio para poder diagnosticar una periodontitis. En los videos también les explicaba que a partir del 2017, una gran cantidad de clínicos de la Asociación Americana de Periodoncia y la Federación Europea de Periodoncia se reunieron, ¿para qué? Para poder establecer una nueva clasificación. Y en el artículo que les compartí en esa ocasión, prácticamente en ese artículo, fíjense ustedes que, y si ustedes ya vieron esos cuadros, en ese artículo menciona una gran cantidad de aspectos clínicos para poder clasificar a la periodontitis en estadios. En cierta ocasión, un colega me hizo una corrección u observación y me dijo, mira, fíjate, solo te corrijo, no se dice estadios, se dice estadios. No sé realmente, lo he buscado realmente y en algunos lados sí los mencionan como estadios. Los españoles dicen estadios, pero yo creo que yo me voy a estar refiriendo a ellos como estadios. A mí se me hace más fácil de esa manera. Pero regresando a lo que hablaba la Asociación Americana de Periodoncia y la Federación Europea de Periodoncia, y en ese artículo que les colocamos en la plataforma, entonces ellos dividen inicialmente la periodontitis en estadios. Estadio 1, 2, 3 y 4. ¿Qué es lo que mide el estadio? La gravedad o el avance de gravedad de la periodontitis. Que no se les olvide eso, estimados jóvenes. Lo que determina el estadio es el estado de gravedad de la periodontitis o de la enfermedad periodontal. A su vez, ellos indican ciertos parámetros clínicos, unos parámetros clínicos de acuerdo a la severidad y de acuerdo a la complejidad. Básicamente son 7 parámetros. Uno es el NIC, el CAL o LAC por sus iniciales en inglés, ¿verdad? Que básicamente ya todos sabemos que es la pérdida de inserción clínica, es uno de esos parámetros. El otro parámetro es la pérdida ósea radiográfica, que la miden por porcentajes. El otro parámetro es la cantidad o pérdida de estructuras dentarias. El cuarto parámetro es la profundidad al sondeo o bolsas periodontales. El quinto parámetro es la pérdida ósea, ya sea que sea horizontal o vertical. Y el último parámetro es la dificultad para rehabilitar el caso clínico. Estos parámetros, jóvenes, o ver prácticamente este cuadro, para ustedes pudiera parecer como muy complejo, o para todos pudiera ser como muy complejo, como que memorizarse este cuadro, pero no se trata solo de eso, no se trata de memorizar. Lo que vamos a hacer en este momento es, vamos a hacer que hagan de cuentas que lo que está acá es un rompecabezas, que en este momento lo vamos a desarmar y lo vamos a ir armando pieza por pieza. Si ustedes están de acuerdo, síganme y vamos a continuar entonces en este momento. ¿Hay alguna duda hasta este momento? ¿Vamos bien? ¿No voy muy rápido? No, No, doctor, todo bien. Listo.
Vamos, pues. Yo solo les presenté este cuadro como una introducción que pudiera parecer así como que, la gran tanta información. Pero no es así. Vamos paso por paso. Vamos a empezar a describir entonces el primer parámetro. Y el doctor López nos hizo favor de prácticamente describirles los tres aspectos en los o mejor dicho, los tres escenarios en los cuales se puede presentar el nivel de inserción clínica, ¿sí? Y él nos hizo favor hace un momento de reforzarlo. Pero ¿cuáles son esos tres escenarios? Un escenario es que tengamos el margen, como lo estoy mostrando aquí en la fotografía, el margen por debajo de la unión cemento-esmalte. En ese caso, como lo muestra aquí la fotografía clínica, ustedes ya saben de que en este caso entonces hay una recesión gingival. Por lo tanto, siendo la unión cemento-esmalte nuestro parámetro de medición, siempre la pérdida de inserción clínica va a ser todo lo que va desde la unión cemento-esmalte hasta el fondo del surco. En este caso, por ejemplo, como números hipotéticos, como números supuestos, colocamos que si, por ejemplo, acá mide 3 milímetros de la unión cemento-esmalte a la ubicación del margen, como lo muestra acá, y aparte el surco o el fondo del surco mide otros 3 milímetros, prácticamente la pérdida de inserción clínica sería un total de 6 milímetros. Son valores supuestos, jóvenes, ¿verdad? Son solo valores para que ustedes tengan una referencia. Otro caso puede ser de que clínicamente, como lo están viendo especialmente en este canino, ustedes puedan ver que el margen está casi en el mismo nivel de la unión cemento-esmalte. Ahí me recuerdo que me parece que Elena fue la que contestó, ¿verdad? Que prácticamente ahí el nivel de inserción clínica es prácticamente lo mismo que mide desde la unión cemento-esmalte hasta el fondo del surco. Y luego, el tercer escenario es en aquellos casos donde ustedes ven coronas clínicas bastante cortas porque hay un aumento de tejido gingival. Entonces, muchas veces en ese caso lo que se tiende a hacer es únicamente medir la profundidad total de la bolsa y restárselo a digamos, a lo que hay desde la unión cemento-esmalte al fondo del surco. Esos son los tres escenarios, jóvenes, que a ustedes se les pueden presentar. Realmente, y yo agradezco al doctor López porque yo tenía esta fotografía y él me hizo favor de compartirme las otras fotografías que ya son como fotografías de forma lateral y que son las voy a pasar tal vez un poco más rápido porque son las que les acaba él de mostrar. Es decir, por ejemplo, cuando hay una recesión gingival, entonces medimos siempre la pérdida de inserción clínica, la medimos siempre desde la unión cemento-esmalte hasta el fondo del surco. ¿Cuántos milímetros hay en este caso? Pues ya eso ya lo recalcaron con el doctor López. Luego, igual, ¿verdad? Cuando el nivel del margen gingival está a nivel de la unión de cemento-esmalte, solo medimos su distancia hasta el fondo del surco. Y el tercer escenario fue cuando el doctor López agregó un poco de encía acá. Entonces, prácticamente ahí siempre medimos el total de la bolsa, pero siempre sabemos que el nivel de inserción clínica se mide y de igual manera desde la unión cemento-esmalte hasta el fondo del surco. Tal vez pase esto un poco rápido porque fue lo que recalcó el doctor López anteriormente. Pero ante esto pregunto, ¿hay alguna duda con respecto a esto, jóvenes? Si no hay ninguna duda, sí, puedes hablar. Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Puede haber recesión gingival si la encía está edematizada? Sí, es más, a veces, por ejemplo, como en este caso, vamos a ver. Voy a regresar primero a esta figura. Esta es tu pregunta, mira. ¿Puede haber recesión gingival? No sé si entiendo así tu pregunta. Me parece que Helen fue la que hiciste la pregunta, ¿verdad? Sí, doctor. Si puede haber recesión gingival y conjuntamente puede haber inflamación gingival, ya lo vamos a ver en fotografías. Y sí se puede dar, definitivamente. ¿Por qué? Porque la recesión gingival, pues, no es un signo patognomónico o clásico de la periodontitis, pero sí se puede estar en una periodontitis e incluso el tejido puede estar inflamado. Por ejemplo, es más, voy a regresar incluso a la primera diapositiva que presenté. Mire este caso.
Mira la gran recesión gingival que hay acá, ¿sí? Y mira el grado de inflamación que hay en los tejidos. Aquí también hay recesión y mira el grado de inflamación. Es decir, respondiendo a tu pregunta, yo creo que esta fotografía la responde de mejor manera. Puede darse una combinación de ambos casos clínicos, ¿sí? No sé si pude responder a tu pregunta, a tu planteamiento, Helen. Sí, doctor, gracias. Listo. Bueno, entonces, jóvenes, el primer parámetro, entonces, que nos habla de este cuadro es el nivel de inserción clínica o la pérdida de inserción clínica, que puede ser de 1 a 2 en el estadio 1, de 3 a 4 en el estadio 2, mayor de 5 en el estadio 3, o mayor o igual a 5 en el estadio 4. Pero estos parecerán, son iguales, pero aquí ya cambian en estos otros aspectos. Pero luego del nivel de inserción clínica, el segundo parámetro que tenemos que determinar es el porcentaje de pérdida ósea, ¿sí? Entonces, jóvenes, ¿cómo determinamos el porcentaje de pérdida ósea? Aquí en esta fotografía de esta radiografía, ustedes pueden ver ese ejemplo. Nosotros, idealmente, tal vez acá hubiera sido bueno que lo hiciera con una regla milimetrada, pero honestamente, cuando ustedes ya estén con sus pacientes en la clínica, pues pueden hacer ese ejercicio de estar con una regla milimetrada y medir cuánto mide la raíz de cada diente, pero no es lo que acostumbremos a hacer. Muchas veces ya vamos desarrollando como un ojo clínico conforme vamos desarrollando nuestra destreza, conforme vamos viendo pacientes, y de acuerdo a eso más o menos vamos determinando cuánto es la medición de la longitud radicular de una pieza dentaria. Pero en este caso, poniendo como ejemplo, ¿cómo se determina un porcentaje de pérdida ósea? Perdón, jóvenes. Hagamos de cuenta que este canino, que es una pieza número 6 o una pieza número 11, si ustedes quieren, en la nomenclatura universal. Tenemos que si este canino, desde el ápice hasta donde debería estar la altura ósea, mide un total de 20 milímetros. Si yo mido de acá hasta donde está el margen de pérdida ósea, recordemos que siempre tenemos que restar 2 milímetros, que es la normalidad desde la unión cemento-esmalte. Entonces, en este caso, si desde esta línea imaginaria hasta donde está la pérdida ósea existen 12 milímetros y me queda un resto de longitud radicular cubierta por estructura ósea de 8 milímetros, simplemente, ¿qué hago con esos valores? Yo espero y lo regreso un poco, perdón, Jones, y lo regreso un poco a sus principios matemáticos que pudimos haber visto cuando estábamos en básicos. Simplemente se hace una regla de 3, ¿verdad? En donde si 20 milímetros de longitud radicular representan el 100%, hago una ecuación en donde me pregunto, entonces, ¿a cuánto equivalen los 12 milímetros que perdió de estructura ósea? Entonces, la regla de 3 consiste en, para determinar X, multiplico 12 por 100 y lo divido por 20 y eso me da un 60%. Entonces, en este caso, aproximadamente, este canino se podría decir que tiene un 60% de porcentaje de pérdida ósea. Y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si yo, esta línea roja que estoy señalando acá, si la pérdida ósea hubiera estado acá, pues hubiera sido menor el porcentaje. Pero es una forma muy práctica de poder determinar el porcentaje de pérdida ósea. Siempre hay que medir la longitud del cono radicular cubierta por estructura ósea. ¿Hay alguna pregunta en cómo determinar el porcentaje de pérdida ósea, jóvenes? ¿Sí queda claro el hecho de cómo utilizar esta regla de 3? ¿Sí? ¿Puedo continuar? Sí, doctor. Esto es bien importante. Entonces, llevamos nivel de inserción clínica y llevamos entonces porcentaje de pérdida ósea. Es un segundo parámetro. Estamos como desarmando ese rompecabezas, ¿sí? Bueno, el tercer parámetro es la profundidad de la bolsa periodontal, ¿ya? Me es fácil poderlo explicar porque también en el módulo 1 se estuvo repitiendo bastante. ¿Cómo se determina la profundidad de la bolsa periodontal? Básicamente la bolsa periodontal es producto de la migración de la inserción, migración hacia apical de la inserción clínica. Entonces, a partir de eso,
siempre la bolsa periodontal la vamos a medir desde el margen gingival hasta la profundidad del surco. Fíjense que estas fotografías son de una paciente que tuve la oportunidad de empezarle a trabajar hace aproximadamente un mes y está bajo tratamiento actualmente con mi persona, pero ella precisamente una de las áreas por las que ella consultó fue precisamente acá, por este grado de inflamación que tenía entre este canino y entre este premolar. Uno puede pensar que es una pseudobolsa, pero aquí sí hay una pérdida de inserción clínica, pero más les muestro la fotografía, porque prácticamente acá, esta sí es una sonda de Williams. Miren, jóvenes, ¿cuánto creen entonces que me dio en el resultado el sondeo periodontal de esta bolsa? ¿Cuánto es la medición desde acá hasta esta última línea en la sonda de Williams? ¿Alguien me podría decir? 15 milímetros, doctor. 10 milímetros. ¿Cuánto? 10. 10 milímetros. En la totalidad son 10 milímetros. ¿Sí? Fue lo que les explicamos la otra vez, que hasta aquí hay 3, aquí hay 5, aquí hay 7, 8, 9 y 10. Es decir, esta bolsa periodontal, miren, jóvenes, casi mide 10 milímetros. Podríamos pensar que es una pseudobolsa periodontal, pero ya después les voy a enseñar la radiografía y se van a dar cuenta de que había pérdida ósea ahí también. Entonces sí es una bolsa periodontal verdadera. Pero entonces es el tercer parámetro que nos va a servir para poder determinar el tipo de estadio. ¿Estamos claros ahí? ¿Vamos bien, jóvenes? Sí, doctor. Cualquier pregunta, por favor, sin pena. Ustedes pueden hablar. Ustedes son parte de esta clase. Ustedes son parte también del aprendizaje de esta clase, ¿sí? El cuarto aspecto, entonces, vamos a pasar es el tipo de pérdida ósea. En el cuadro menciona si es estadio 3 o 4, si tiene pérdida ósea horizontal o pérdida ósea vertical. Básicamente lo que ahí representa es la forma en la cual se está perdiendo la altura ósea, ¿sí? Eso lo determinamos muy sencillamente. Nosotros trazamos una línea imaginaria que una las uniones cemento-esmalte, valga la redundancia, y si la pérdida, como lo estoy mostrando acá, de esa altura es paralela a esa línea imaginaria, se considera entonces una pérdida ósea horizontal. Sin embargo, en algunas ocasiones, como en esta fotografía, si ustedes se dan cuenta, aquí la pérdida ósea no es paralela a esa línea imaginaria, formando una especie como de una línea oblicua. Entonces, en estos casos se considera un tipo de pérdida ósea vertical, ¿sí? Algunas veces puede ser de que la pérdida ósea vertical, más que todo, sea por la misma posición en la que están las piezas. Por ejemplo, aquí esta pieza está un tanto más extruida en comparación con las premolares. Si alguien me pudiera debatir y decir, mira, lo que pasa es que aquí, honestamente, la molar está mucho más baja que la premolar. A veces sí puede ocurrir, digamos, una diferenciación en el tipo de angulación de la pérdida ósea por eso. Pero en este caso, esta fotografía sí corresponde a un caso en donde este mismo patrón se correspondía en las demás molares. Es decir, casi en el patrón de molares había una pérdida ósea vertical. Y yo creo que fueron dos fotografías muy ad hoc para poderles poner los ejemplos de cuándo se da un tipo de pérdida ósea horizontal y cuándo se da un tipo de pérdida ósea vertical. Por lo tanto, este es el cuarto aspecto que mencionan los parámetros. Sí, decime, Diego. En este caso del tipo de pérdida ósea, ¿algún tipo es más severo que el otro? Que si algún tipo es más, bueno, lógicamente, fíjate que muy buena pregunta. Realmente los tipos de pérdida ósea vertical va a depender, su gravedad va a depender de la cantidad de paredes que se hayan perdido, ¿sí? Acordate que la pieza dentaria es toda una circunferencia, por lo tanto tiene 4 paredes. Su gravedad va a depender de la cantidad de paredes que se hayan perdido. Lógicamente, si se pierde una sola pared, que es lo que se llama defecto de 3 paredes, va a tener un mejor pronóstico que aquel que tiene que se han perdido 3 paredes, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, lógicamente, la pérdida ósea horizontal es el inconveniente que tiene, es que es muy difícil poder regenerar porque ahí, aunque es más lento,
generalmente ahí prácticamente se van perdiendo las 4 paredes, ¿verdad? Porque prácticamente viene toda la dimensión de manera horizontal, ¿sí? No sé si logro responder a tu pregunta, Diego. Eso lo vamos a ir recalcando Sí, más doctor, adelante. gracias. Lo vamos a ir recalcando más adelante cuando hablemos un poco de efectos. Pero en este momento lo más importante para mí. Doctor. Creo que no se le escucha, doctor. Doctor, disculpe, no se le escucha. Doctor. Se nos fue el doctor Castillo, lo vamos a tratar de comunicarle que no le estamos escuchando, jóvenes. Buen día. Se perdió el audio. ¿Me escuchan ahí? Ahí está. Ahí está. Ahí estamos, doctor. Voy a volver a poner mi micrófono porque me es más mi audífono, mejor dicho, porque me es más fácil, pero ustedes me dicen si me escuchan ahí. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, la escuchamos, doctor. Desde que puso el cuadrito. Ah, bueno. No mentira, doctor. Reciente. Bueno, bienvenida, doctora Fortuny. Ya nos hacía Gracias. Aquí estamos. Ah, bueno, gracias. Bueno, pues entonces... Doctor, disculpe, yo tenía una pregunta. Este es entonces el cuarto parámetro, es de mucha importancia y que ahí en el cuadro nos lo muestra. Entonces lo que estamos tratando es la manera de ir como desarmando ese rompecabezas y después, ¿saben qué es lo bonito? Que lo vamos a ir armando con casos clínicos, ¿verdad? Tal vez hoy en esta clase no, pero en la próxima clase, primero Dios, ya nos da tiempo. Doctor, ¿Tienen una pregunta? ¿Tienen una pregunta, David? Ajá. Sí, yo quería preguntarle sobre la bolsa periodontal y la sobrebolsa periodontal. O pseudo. Pseudobolsa seguramente, Giselle. Ah, perdón, pseudobolsa, perdón. Es que la bolsa periodontal solo aparece cuando hay periodontitis, ¿verdad? Claro, es un signo de la periodontitis, así La es. pseudobolsa es para la gingivitis. Sí, bueno, digamos, mira, por eso es que es tan importante la pregunta. Creo yo que Ana Elena era la que me hizo la pregunta que si era necesario contar con las radiografías. Ahí es donde tenemos que contar con todos los elementos para poder emitir un diagnóstico, porque, por ejemplo, este mismo ejemplo, yo veo acá que aquí mide, por poner otro caso, no los 10, si mide 7 milímetros, pero tengo mi información radiográfica y mi información radiográfica me dice que la altura de hueso o la altura de la cresta ósea está normal. ¿Qué es lo que pienso? Que esta encía simplemente está hematizada y es una pseudobolsa periodontal, ¿sí? En cambio, aquí en este caso, más adelante voy a mostrar la radiografía de este caso. Pero acá, en este caso, sí habían 10 milímetros de profundidad y aparte de eso, en la radiografía se veía una gran pérdida de la altura ósea, ¿sí? Entonces ahí sí es una bolsa periodontal verdadera, ¿sí? No sé, Giselle, si logro contestar tu pregunta. Entonces, doctor, no se puede saber sin radiografía. La radiografía es un elemento de diagnóstico muy importante. Miren, realmente muchas veces a ustedes les va a pasar muchas veces que les van a mandar fotografías clínicas, a veces colegas, a veces pacientes, y les dicen, incluso a nosotros como profesores nos pasa en la facultad, mire, doctor, considera que este caso lo puedo ingresar como caso de periodontitis y nos enseñan solo la fotografía. Y entonces les decimos, no te puedo decir porque necesito contar con las radiografías para poder contar con los suficientes elementos de juicio para poder decidir si es un periodonto sano, si es una gingivitis, si es una periodontitis o incluso si es algún otro tipo de periodontitis que también vamos a verlo acá. Entonces, Giselle, sí, definitivamente sí necesitamos todos esos elementos de juicio. Gracias, doctor. Listo. Bueno, entonces, pasando al quinto parámetro, que en el cuadro donde definen los estadios. Doctor, disculpe. Mafer, me alegra tengo que estén preguntando. una duda. Me encanta eso, me encanta. Díganme. Solo es con el tipo de pérdida ósea vertical. Es que no mucho le entendí cómo es que se puede medir. No sé si lo podría volver a explicar. Aquí lo tengo, fíjate. Mira, básicamente, más que una medición, es una observación, se podría decir. Te lo voy a repetir, tal vez voy un poco rápido. Y si ustedes ven que voy un poco rápido, por ejemplo, me lo dicen. Creo que ya se me va pegando, ¿verdad? Tengo alguien ahí que habla un poco rápido. Entonces, fíjense ustedes de que la línea
se traza una línea imaginaria que vaya a unir las uniones cemento-esmalte, ¿sí? Si luego ves que la pérdida ósea, trazas una línea a nivel de la altura de la pérdida ósea y esta es paralela a esta otra línea imaginaria, ahí se considera que la pérdida ósea es horizontal. Puede venir acá, a la mitad de la superficie radicular, o puede venir incluso ya terminando la superficie radicular. En ese momento se considera que es horizontal, o sea, es más que todo una observación, no es que la estemos midiendo como tal. Esto lo ves, más que todo lo evaluamos a través de radiografías, ¿sí? Mientras que la vertical, siempre trazamos la línea imaginaria a través de las uniones cemento-esmalte y generalmente tal como se muestra acá, como si logran ver mi cursor. En la computadora lo logran ver. Sí, doctor. Entonces ahí ya no hay una línea que sea totalmente paralela a la línea que une las uniones cemento-esmalte. Entonces da una como proyección oblicua. En estos casos se considera que es un tipo de pérdida ósea vertical, ¿sí? Es así como hacemos la diferencia. Ay, se me olvidó quién me preguntó. Maffer. No, Maffer. No sé si logro responder, Maffer. Sí, gracias, doctor. Bueno, cualquier cosa, miren, pregúntenme. Realmente ya poco tiempo quizás nos va a ir haciendo falta, pero no me importa. Ustedes pregunten, me pueden interrumpir en cualquier momento. Y me encanta que pregunten. Bueno, pasando al quinto aspecto, estamos hablando de la presencia de lesión de Furca. Básicamente, tal vez en lo que fue anatomía dental, ¿verdad? En segundo año, pues ustedes ya saben lo que es una furca. La furca prácticamente es el área, la entrada, en alguna literatura lo conocen como el fornix también, ¿verdad? La entrada o punto de unión de las distintas superficies radiculares. Cuando existe una pérdida de la altura de la cresta ósea, esa furca o esa entrada furcal va exponiéndose, ¿sí? Entonces, hay varias clasificaciones. La literatura reporta muchas clasificaciones de las furcas, pero incluso algunos conferencistas internacionales mencionan la clasificación de Ham como una clasificación bastante sistemática, bastante pedagógica. Imagínense, esa clasificación se estableció en el año de 1975, ya es bastante antigua, pero es bastante versátil, bastante pedagógica, se podría decir, porque para que se pueda identificar muy bien cuáles son los distintos grados de gravedad de una lesión de Furca. Ham y este autor Müller en 1999 en la clasificación anterior de la enfermedad periodontal simplemente mencionan que una lesión de Furca grado 1 es aquella lesión de Furca en donde ustedes pueden ingresar una sonda periodontal de Williams o una sonda periodontal de Neighbors, que la sonda periodontal de Neighbors es una sonda que ya trae un diseño especial como en forma de curvatura para que pueda entrar a través de la Furca. Y Ham en su clasificación dice, si la sonda periodontal de Williams o la sonda periodontal de Neighbors no ingresan más de 3 milímetros en sentido horizontal, colocando como ejemplo una molar inferior, se considera una lesión de Furca grado 1. Y noten aquí en la radiografía que se empieza a observar una pequeña lesión lucente a nivel de la Furca, ¿sí? Mientras eso es una lesión de Furca grado 1, en la lesión de Furca grado 2, ya el avance, por lo tanto, va siendo mayor. ¿Y qué es lo que dice Han? Es aquella donde ya ingresa más de 3 milímetros, como lo muestra aquí la sonda de Williams, en sentido horizontal, y vean la lesión lucente a nivel de Furca, ya se va haciendo mucho más extensa. ¿Por qué? Porque el soporte óseo periodontal y la altura de la cresta ósea ya va disminuyendo o ya va migrando en sentido apical. Mientras que la lesión de Furca grado 3, lógicamente ya representa un mayor avance. Es aquel o aquella donde ya existe un compromiso total del soporte óseo en sentido horizontal, en donde ya una lesión de Williams
ya se puede extender desde la región bucal hasta lingual, tal como lo muestra aquí la fotografía clínica, y la radiografía muestra una lesión de Furca mucho más avanzada. Lógicamente, si ustedes me preguntaran quién tiene mejor pronóstico, pues lógicamente la lesión de Furca grado 1. ¿Quién tiene peor pronóstico? La lesión de Furca grado 3, porque lógicamente va aumentando su cantidad de pérdida ósea. Y para determinar estadios jóvenes, estos 5 parámetros que en este momento llevamos nos van a servir mucho cuando ya estemos observando casos clínicos. ¿Alguna pregunta en relación a la lesión de Furca, estimados colegas? Doctor, yo solo le podría pedir favor que regrese una presentación, por favor. Sí, con mucho gusto, Azucena, creo que me hablaste, ¿verdad? Sí. Esta. Sí, muchas gracias. ¿Ibas a hacer alguna pregunta ahí o solo querías observar? Es que solo, o sea, tenía en mente guardada la imagen del grado 1 y luego el grado 3, pero no me había quedado el grado 2 presente, por eso solo quería... Mira el grado 1, mira la diferencia. Luego mira el grado 2, aquí te lo voy a mostrar. Mira cómo va avanzando y mira radiográficamente, compara esto con la anterior radiografía. Mira cómo se va haciendo cada vez más grande la lesión lucente a nivel de Furca, ¿sí? Y a una lesión de Furca grado 3 ya se hace mucho, mucho mayor, ¿verdad? Yo creo que esta es una clasificación muy buena. Lógicamente Muchas me podrían gracias, preguntar. doctor. Listo, Azucena. Sí, ¿quién me habla? Alejandro. Alejandro, bienvenido Alejandro, decime. Tengo una consulta. Lo que pasa es de que hasta qué momento se puede considerar lesión de Furca grado 2, digamos en milímetros. Era lo que te decía, ¿verdad? Esa quea, por ejemplo, la grado 1 no ingresa más de 3 milímetros. La grado 2 es quea donde ya ingresa más de 3 milímetros, pero no compromete el ancho total de la furcación en sentido horizontal. ¿Sí? Nos estamos refiriendo aquí, el mejor ejemplo son las molares inferiores. En superiores cambia un poco, pero acá, para que ustedes vayan teniendo los primeros conceptos de lesión de Furca, nos vamos a limitar a hablar de esto, ¿verdad? Pero básicamente, respondiendo a tu pregunta, es que ingresa más de 3 milímetros, ¿sí? Pero no sobrepasa el ancho total, como sí sucede en la grado 3, ¿sí? No sé si logro responder a tu pregunta, Diego, creo que fue que me preguntaste, ¿verdad? No, Alejandro, pero sí, gracias. Perdón, Alejandro. Listo, jóvenes. Entonces, aquí llevamos entonces el 5º parámetro. Y el 6º y 7º los quise unir en estas fotografías. Estos corresponden a un caso clínico que lo vamos a ver más adelante. Este fue un caso clínico que se atendió en la facultad. Pues una estudiante que hoy en día ya tiene como unos sus 10 años de graduada. Pero a ella le correspondió trabajar este caso, un caso bien complejo. Y el cuadro de estadios dice eso, que el 6º parámetro que tenemos que medir es la cantidad de dientes perdidos. Pero jóvenes, el cuadro de clasificación de la nueva clasificación de enfermedades periodontales dice es cantidad de dientes perdidos por enfermedad periodontal. No por caries, no por un accidente, son exclusivamente por enfermedad periodontal, ¿sí? Que les quede grabado eso. Y el 7º aspecto es la complejidad de rehabilitación. Ahí, ¿qué se considera complejo rehabilitar? Aquellos que tienen un colapso de mordida, aquellos que tienen un trauma oclusal, aquellos que tienen movilidades grados 2, grados 3, en fin, aquellos que tienen más de 20 dientes perdidos. Una serie de conceptos que en este momento sí no nos vamos a profundizar en eso, porque eso lo vamos a ir desarrollando más adelante conforme se desarrollen otros temas. Pero con estos 7 parámetros, jóvenes, que ustedes dominen y que tengan sus conceptos claros, con estos 7 parámetros, nosotros entonces ya estamos en una mejor condición, en una mejor capacidad para poder emitir un diagnóstico de una periodontitis. ¿Cuándo es estadio 1? ¿Cuándo es estadio 2? ¿Cuándo es estadio 3? ¿Y cuándo es estadio 4? Pero eso lo vamos a ver a través de casos clínicos, ¿sí? Fíjense ustedes que cuando yo estaba en segundo año, había un profesor que nos hablaba de los pares craneales. Y él nos dijo, miren, esto de los pares craneales es muy difícil de que se les puedan quedar. Entonces yo hice un poema y él nos enseñaba el poema. Miren, con palabras no muy adecuadas, se podría decir, pero a todos se nos quedaba grabado el poema y por eso nos aprendimos la cantidad de pares craneales, ¿verdad? Pero en este caso son 7 parámetros.
Y yo hice un poema también, ¿verdad? Tal vez, no sé si les va a aburrir mi poema, si les va a dar risa, pero se los dejo acá para que ustedes se puedan recordar de estos siete parámetros. ¿Y cuál es el poema? Vamos a pasarlo acá. El poema dice así: visito Guatemala, insertándome, refiriéndome a la pérdida de inserción clínica, en sus paisajes perdidos. Perdidos prácticamente me estoy refiriendo a lo que es la pérdida ósea. Y profundos, me estoy refiriendo a la bolsa periodontal. Por medio de sus caminos horizontales y verticales, me estoy refiriendo a la pérdida ósea horizontal y vertical. Entrando por esas anchas puertas que son como furcas, me estoy refiriendo, valga la redundancia, a las furcas, para extraer, me estoy refiriendo a los dientes que se han tenido que extraer por enfermedad periodontal, a mi mente, sus bellos lugares, y con ello rehabilitar, me estoy refiriendo al séptimo y último parámetro, y con ello rehabilitar mi imaginación. Pero si aún así, para que en el momento de la evaluación ustedes se recuerden de mejor manera, también se los planteo en un video. Visito Guatemala, insertándome en sus paisajes perdidos y profundos, por medio de sus caminos horizontales y verticales, entrando por esas anchas puertas que son como furcas para extraer a mi mente sus bellos lugares y con ello rehabilitar mi imaginación. Bueno, jóvenes, ahí se podría decir que ya voy a la mitad de lo que pretendo darles en esta clase. La otra parte es hablar entonces acerca de los parámetros que nos van a servir para poder determinar los grados. Pero entonces, jóvenes, yo les voy a pedir muchísimo, para quienes no han dado lectura al artículo que habla sobre estos parámetros, no han visto los videos o no han revisado los cuadros, que ahora con esta clase yo creo que les va a poder ayudar mejor para poderlos entender. Y sí necesito, jóvenes, que cuando ya estemos viendo casos clínicos, sí los tengan bien claros, ¿sí? Si no, también pueden seguir preguntando acá, y si no, pues lo resolvemos en la próxima clase. Todavía nos quedan unos minutitos, pero también les quiero compartir que les sirva esto como un descanso, perdón, jóvenes, como un descanso, este otro video. Y este otro video es, me gusta mostrarlo, mis compañeros lo han visto quizá ya varias veces, pero me gusta mostrarlo porque realmente también es un video que nos deja un gran mensaje. Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí la están observando? Sí, doctor. Sí, doctor. Listo, pues, ahí vamos, pues.
Listo, jóvenes. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Sí, doctor, muy bonito. Sí, Mi, doctor. mi poema, ¿verdad? Sobre todo. Ah, nítido. No, pues la verdad es que jóvenes, aquí sí hago ya una pausa, ¿verdad? Realmente, ahorita vamos a ver hasta donde nos dé, logremos adelantar con respecto a los grados. Pero sí, realmente ya hablando de este último video, pues la pregunta es, ¿somos influencers? ¿En cuántas gentes nosotros, en cuántas personas de alguna manera nosotros hacemos una influencia positiva o negativa? Eh, yo realmente doy gracias a Dios realmente bueno, primero por tener la oportunidad de estar aquí con ustedes y tener esa dicha de poder estar compartiendo este conocimiento, ¿verdad? Que como les digo, todos estamos aprendiendo, pero doy gracias a Dios por este equipo de trabajo que tengo, mis compañeros de trabajo, que varios de ellos están aquí presentes porque con varios tenemos 20 años ya o más de estar trabajando juntos y todos de alguna manera vienen siendo de una influencia positiva. Fíjense ustedes, cada uno tiene sus características, cada uno tiene sus fortalezas y viene siendo de una influencia positiva. Yo también me pregunto, yo tengo 2 hijas, una de 3 y una que va a cumplir ya 6, ¿verdad? Entonces yo también me pregunto qué tanta influencia positiva puedo hacer yo para mis hijas. Y lo mismo les digo entonces a ustedes, ¿qué tanta influencia positiva son ustedes entre ustedes mismos como compañeros o en su familia? Y definitivamente creo que es el mejor mensaje que nos puede dejar este video, ¿verdad? Que de una u otra manera somos influencers. Al final de una u otra somos influencers, pero lo mejor es que esa influencia sea siempre positiva hacia aquel que nos rodea. Puede ser de que muchos de ustedes no sean de aquí de la capital, que bueno, ahorita la mayoría están en sus casas, ¿verdad? Pero puede ser de que compartan habitación tal vez con otra persona, qué tanta influencia positiva están siendo para esa otra persona, ¿verdad? Entonces, siempre en la medida de lo posible creo que tenemos que buscar ser esa influencia positiva y no solo para esa otra persona, sino para nosotros mismos, porque todos en algún momento, jóvenes, tenemos nuestros bajones. Yo lo puedo decir, lo experimenté hace no mucho tiempo, pero siempre hay personas, tan buena gente, que son influencers positivos para nosotros. Así es que espero que el mensaje les haya servido. Yo sé que ustedes están un poco cansaditos, no solo por la clase, sino por la clase anterior, ¿verdad? Que viene. Pero me quedan para que termine la clase 15 minutos. ¿Están de acuerdo que utilicemos unos 10 minutos más de la clase y tratamos la manera de terminar a las 11 menos 5? ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Seguimos adelante. Doctor, está bien. Listo, pues. Bueno, entonces vean, los otros parámetros que nos van a servir de diagnóstico son para determinar los grados. Mientras que el estadio lo que va a representar es el estado de gravedad de la enfermedad periodontal o de la periodontitis. Los grados nos van a decir con qué velocidad está progresando esa periodontitis, ¿sí? E igual manera, en el artículo que les coloqué, también aparece otro cuadro, que cuando uno ve este cuadro, uno dice, la grande aquí que yo me memorice todo esto. Pero no es así, no es tan así. Volvámoslo a desarmar, volvámoslo a romper valga la redundancia, este rompecabezas, volvámoslo a desintegrar y vayámoslo armando por partes. Entonces, en la clasificación que se publicó en el 2018, indica que para determinar grados se necesitan establecer criterios primarios y los modificadores de grado o modificadores de riesgo. Los criterios primarios a su vez se dividen en la evidencia directa y en la evidencia indirecta. La evidencia directa es aquella que mide la cantidad de pérdida de hueso a través de los años, poniendo como referencia 5 años. Mientras que la evidencia indirecta determina el porcentaje de pérdida ósea que ha existido de acuerdo a la edad del paciente, el tipo de fenotipo del caso y los factores de riesgo que pueden modificar ese progreso de la enfermedad, ya sea si el paciente es fumador o si el paciente es diabético. Pero vayamos desarmando este cuadro y empecemos con la evidencia directa de progresión. ¿A qué se refiere? Miren, fíjense que aquí en este aspecto yo les voy a decir, el cuadro, ¿qué es lo que dice? Cuando no hay evidencia de pérdida radiográfico de hueso o pérdida de inserción clínica en 5 años, lo consideran un grado A.
Cuando hay menos de 2 milímetros de pérdida de altura de hueso, lo consideran, en 5 años lo consideran grado B. Y cuando hay más de 2 milímetros de pérdida de altura de hueso en 5 años, lo consideran grado C. ¿Qué es más grave? O sea, lógicamente el grado C, ¿verdad? Pero miren, esto es un poco complejo. ¿Por qué? Porque ahí, yo de mi experiencia les puedo decir, tal vez la mala costumbre de que a veces uno no documenta sus casos de una manera radiográfica. Por ejemplo, en mi caso, yo les puedo compartir de que son muy pocos los casos que tengo donde tengo radiografías, que decirles, del 2015 hasta el 2021. Tenía un caso aquí para colocar en esta diapositiva que hoy lo quería documentar, pero como se nos adelantó un poco la clase, pero en la próxima tal vez se lo logro tener. Pero sí coloqué las radiografías de este, es un caso clínico que se los voy a mostrar en las próximas clases, de un chico, que esta era su radiografía en el 2009, y luego en el 2017 ya logramos tener prácticamente 8 años después estas radiografías. Pero vean que en el 2009, si no mal estoy aquí, creo que tenía como 16 años. Vean la continuidad o digamos la altura de la cresta ósea. Y vean en el 2017 ya se empiezan a ver algunas señales de pérdida ósea, ¿sí? A eso, básicamente, es a lo que se refiere la evidencia directa. Y lógicamente es directa porque sí tenemos fotografías de, en este caso, prácticamente de 8 años antes, y esta otra fotografía ya, valga la repitencia, 8 años después, en donde podemos ver que ya empieza a existir ciertas señales de pérdida de hueso. Pero jóvenes, esto es difícil. Y yo el consejo que les doy es, desde que abran su consultorio, ¿verdad? Desde, como dicen, desde que abrimos la trampa, ¿verdad? Antes de graduarnos, desde ahí tomen ese buen hábito. Es un buen hábito ir documentando los casos, ¿verdad? Quedó de que si le mandé una radiografía panorámica a un paciente ahorita en el 2021, bueno, si el paciente se va a tomar esa radiografía o una nueva radiografía en el 2025, pues pidamos favor de que nos la envíe a modo de ir haciendo un archivo del paciente y poder tener esos datos de comparación, porque al final nos va a servir como una evidencia directa. Sin embargo, como les repito, esta evidencia directa en muchas ocasiones es difícil poder contar con ella. ¿Por qué? Porque a veces no se documentan los casos. Entonces, la literatura dice, mejor si ustedes se basan en la evidencia directa. Pero si no tienen evidencia directa, entonces váyanse a la evidencia indirecta. ¿Y cuál es la evidencia indirecta? Vamos aquí a seguir. La evidencia indirecta es ya ir determinando la cantidad o un valor de acuerdo al porcentaje de pérdida ósea, de acuerdo a la edad del paciente. Entonces dice, si el resultado al momento de aplicar esta fórmula les da un valor menor a 0.25, corresponde a un grado A. Si el valor les da un número entre 0.25 a 1, es un grado B. Y si les da un valor mayor de 0.25 a 1, se considera grado C. ¿Sí? ¿Cómo se aplica esta fórmula? Pongamos como nuevo ejemplo este caso de esta molar. Esta molar ya casi perdió la totalidad de su soporte óseo. Si les preguntara qué tipo de lesión de Furca tiene esta molar, ¿qué me responderían ustedes? 3. Es una lesión de Furca grado 3, ¿verdad? Yo creo que es más que evidente. Pero si contamos que todavía tiene un poco de pérdida ósea, hagamos de cuenta que este poco de altura ósea que tiene representa un 20%, por lo tanto, todo esto representa un 80% de pérdida ósea. Son datos imaginarios, supuestos. Tendríamos que tener una regla milimetrada para poderlo determinar, pero yo creo que todos coinciden conmigo de que aquí hay más del 50% de pérdida ósea, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes que esta radiografía que les estoy presentando corresponde a una paciente que también tuvimos la oportunidad de verla en la facultad. La paciente muy joven, la paciente tenía 25 años cuando la vimos en la facultad. Entonces, al aplicar esta fórmula de dividir el porcentaje de pérdida ósea dividida la edad de la paciente, que en este caso tiene 25 años, al dividir ese 80% dentro de 25 años nos da un resultado de 3.2. Ustedes lo pueden verificar a través de alguna calculadora que ustedes tengan ahí en casa. O cuando ustedes ya estén viendo la repetición de esta clase que se está grabando. Entonces, 3.2, ¿en dónde encaja? De acuerdo a los grados.
Prácticamente encaja en que es un valor mayor. Aquí me confundí, jóvenes, porque no es de mayor de 0.25 a 1, sino que aquí es mayor a 1, ¿sí? Ahí hacen esa corrección, por favor, me confundí acá. Tienen que borrar esto, pero es cuando es mayor a 1. Entonces, ¿dónde entra? Entra en un grado C. ¿Y qué significa un grado C? Es una, fíjense que el mismo título lo dice, es una evidencia indirecta. Por lo tanto, lo que quiere decir es que la velocidad de progresión de la pérdida de hueso es bastante rápida, pero se considera indirecta porque honestamente estos valores son muy subjetivos, jóvenes. No es algo tan objetivo realmente. Entonces, por eso la misma literatura lo considera como evidencia indirecta. ¿Vamos bien hasta acá? Doctor, solo una duda, es que no me quedó claro. La directa es de acuerdo a los años. Te la voy a te la voy a repetir. La directa es lo que te dice, que tenés que tener información de un antes y un después. Es decir, para que puedas determinar cuánto ha perdido de hueso, tendrías que tener una radiografía y una información clínica. Por ponerte un ejemplo, estamos en el año 2021, tendrías que tener por lo menos una radiografía del 2016 e información clínica del 2016. Es decir, tenés que tener 2 parámetros de comparación. Eso es lo que te dice la evidencia directa, ¿sí? Entonces, ahí sí tenés, digamos, parámetros para poder comparar. Porque dice, si durante 5 años no ha tenido pérdida ósea, es un grado A. Pero si durante 5 años que hayan transcurrido ha tenido menos de 2 milímetros de pérdida ósea, se considera un grado B. Y si ha tenido más de 2 milímetros en 5 años, se considera un grado C. Pero para poder tener eso, necesitamos tener la información documentada de 5 años atrás, ¿sí? De manera retrospectiva. Si no tenés esa información, no tenés evidencia directa, ¿sí? No sé si me doy a entender. ¿Aló? Sí, ya. Va. Ahora, la evidencia indirecta, eso sí, ahí no necesitamos como que tener, ¿verdad? Una radiografía de 5 años atrás. Con la radiografía y la información clínica actual que tengamos, podemos determinarlo. ¿Cómo? A través de esta fórmula, dividiendo el porcentaje de pérdida ósea dividido la edad, ¿sí? Entonces, en este caso, como les explicaba, coincidimos en que al dividir este 80% de pérdida ósea, dividido los 25 años que esta paciente tiene, nos da 3.2. Y es que realmente para una paciente de 25 años tener esta gran pérdida ósea, y miren, el premolar está casi en las mismas condiciones. No les muestro todo el caso porque se los voy a mostrar más adelante, pero para tener 25 años, definitivamente sí encaja en este grado C, en donde definitivamente la velocidad de progresión es bastante rápida. Pero esta es una evidencia indirecta, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con esto, con estos conceptos? ¿Sí? Bueno, yo creo, jóvenes, que sí me va a dar tiempo, fíjense, de poder terminar. Luego la evidencia indirecta, ustedes me dicen si me paso, si ya tienen clase después, jóvenes. ¿Tienen clase después? Sí. Va, entonces voy a tratar la manera de ir respetando eso, no se preocupen. Ya casi estoy en el tiempo. Si no, nos vamos a quedar aquí hasta esta diapositiva. Entonces, tenemos la evidencia indirecta, que la evidencia indirecta dice fenotipo del caso. El fenotipo del caso es aquel que dice, si el paciente tiene depósitos pesados, pero no hay bajos niveles de destrucción, se considera grado A. Pero si el paciente tiene una destrucción que es proporcional con la cantidad de depósitos de biopelícula, se considera grado B. Esto es muy común generalmente en lo que se conocía antes como la periodontitis del adulto. Miren este caso, también corresponde a una paciente que tuve la oportunidad de ver, y vean la cantidad de procesos inflamatorios que hay en su tejido gingival. Radiográficamente, vean, coincide también con la cantidad de depósitos. Esto que estoy señalando acá, pues es sarro, si ustedes lo quieren llamar así, cálculos, pero son depósitos que son parte de la biopelícula. Y coincidentemente, ya existe una pérdida de la altura ósea. ¿Sí lo logran ver? Entonces, esto es coincidente con la cantidad de depósitos de biopelícula. Sin embargo, van a ver, esto corresponde a un grado B. Sin embargo, van a haber casos en los cuales ustedes van a ver todo esto, van a ver una gran cantidad de depósitos bacterianos, pero la altura casi se mantiene a su mismo nivel. Eso se considera un grado A.
Pero este otro caso, por ejemplo, fíjense, también la fotografía corresponde a un paciente que tuve la oportunidad de ver, paciente de 23 años. Miren, incluso el tejido gingival se ve como de un color, pues, bastante adecuado, se podría decir. No hay una gran cantidad de depósitos bacterianos o de cálculos, incluso radiográficamente no se ve que tengan cálculos como aquí se ven, pero miren el grado de destrucción que tenía este paciente a sus 23 años. Entonces, la destrucción supera las expectativas de acuerdo a la cantidad de depósitos de biopelícula, es decir, no tiene tanto cantidad de depósitos bacterianos, pero sí tiene un grado de destrucción bastante amplio. Entonces, eso corresponde, de acuerdo a la evidencia indirecta como segundo aspecto, a el fenotipo del caso. ¿Sí? Listo, jóvenes. Ya son pocas las diapositivas que me faltan, pero respetando el tiempo, creo que hasta aquí nos vamos a quedar. Y las diapositivas que me faltan, pues ya las continuaremos en la próxima clase del día jueves. Pero no sé, ya creo que estamos cabal un minuto, nos hace falta. No sé si tienen preguntas, jóvenes. Ahorita es el momento para poderlas realizar. Yo el chat sí no lo he podido ver, pero bueno, hay varias preguntas, pero eso sí ya no sé. Aquí Mariela me hizo favor de contestar algunas preguntas. Pero bueno, ¿cómo estamos, jóvenes? ¿Alguna pregunta que alguien quiera abrir su cámara, quiera hacer algún comentario de los videos? O si alguien quiere agregarle algo ahí a mi poema, lo puede hacer también. Va a ser publicado en un libro de poemas. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas hasta acá? Si no hay dudas, entonces, jóvenes, pues yo les agradezco mucho su atención. En la próxima ocasión vamos a seguir terminando con estos parámetros en relación a los grados. Y ya después, si todavía a alguien le quedó un poco de dudas sobre los parámetros clínicos para determinar estadios y grados, no se preocupe, la película todavía no ha terminado. Cuando ya empecemos a ver casos clínicos, ahí va a ser una oportunidad para que podamos diferenciar los distintos estadios. Y uno de los trabajos que van a hacer es eso, precisamente con su docente, van a discutir un caso clínico y sobre eso se va a hacer un foro para que podamos determinar el diagnóstico. De esta clase, solo por favor en Canvas, ahí coloqué un 1 minute paper y ya está colocado un Padlet en donde hay 2 preguntas. Ustedes van a colocar ahí qué aprendí hoy y cómo puedo aplicar. Es decir, cómo lo puedo aplicar a mi práctica clínica. Simplemente con sus propias palabras, por eso se llama 1 minute paper, con sus propias palabras, escriban ahí, ese muro solo lo voy a ver yo, ¿verdad? Y escriban lo que ustedes quieran. En la próxima ocasión, pues yo extraigo ahí algunos que me parecieron adecuados y los enseñamos ahí a todos. Listo, jóvenes, si no hay alguna pregunta, pues yo paso a despedirme, les agradezco bastante su atención y su presencia. Doctor, disculpe. ¿En qué apartado dijo que estaba? Está ya, lo que pasa es que no estaba publicado hasta hoy en la mañana, es que todavía hasta ayer definimos de que le íbamos a dar clase hoy, entonces hasta hace como una media hora antes de esta clase lo publiqué, pero ya está ahí en Canvas, por eso es que no aparecía, ¿sí? Está en la parte donde dice segundo módulo de enfermedad periodontal, ahí está. Ah, gracias, doctor. Sí, exacto. Listo, jóvenes, entonces, si no hay alguna pregunta, algún comentario, cualquier cosa, yo estoy a las órdenes y pues nos despedimos de ustedes. Gracias por haber estado presentes en esta clase. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctores. Feliz día. Gracias, doctores. Gracias, doctores.